y su procedencia Ya en les los dije que no, últimos, que yo les puedo presentar, sí, en los preguntar últimos la 6 meses. No, pero les dije que pregunten primero la dirección. ¿Cuánto tiempo vive ahí? Ah, sí, sí, acá vi la flechita. Ya, su lugar de donde vive, su Ya, residencia. ya, Las Codornices, Tirón Las Codornices, Manzana Z, lote 5. ¿Y, Eh, en Villa El Salvador. y cuánto tiempo ya lleva viviendo ahí? Ya, ahí vive toda su vida. No, perdón. Vive de los 12 años, de los 12 años. Su número de DNI. Su número de DNI, perdón, ahí voy a ver. DNI es 077 91 92 945. 077. Ya, una persona responsable. Responsable, su esposa. ¿Cuál es su nombre? Un ratito voy a tomar el nombre de la señora. Ya. NP. No, 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 un ratito, por favor. Un ratito, porque hay algunos datos acá. Acá responsable está como el hermano. Ok, Es JMG. ok, su número de DNI de su hermano. El 087 91 93 45. Y algún teléfono de referencia. 99 34 85690. Ya, faltaría saber la fecha de ingreso del paciente. Fecha de ingreso. Fecha de la historia clínica. Fecha. Ingresos. 30 de abril del 2020. ¿A qué hora fue? 8 de la mañana. No, Y perdón. la modalidad. 29. Perdón. Un ratito, Orihuela. 29 de abril es. Ya ahí Porque lo corrijo. sí, sí, 29 de abril de 2020 a las 6 de la tarde. Ya, claro. Ah, ya, la modalidad de ingreso. Modalidad es emergencia. A ver su grupo sanguíneo también podía ser. O positivo. Y la confiabilidad de los datos. Son confiables, ¿no? La fecha de ingreso al pabellón. Ingreso al pabellón es el 30 de abril del 2020. Y ahí sí la hora es 8. 8 de la mañana. Ahí ya, el número, ¿a qué pabellón ingresó?
al pabellón, a ver, vamos a ver un ratito. E1, cama 43. E1, cama 43. Ya, y fecha de la historia clínica. Ya, usted le coloque eso. Ustedes lo hacen. Ah, ya, fecha. Falta ahí un dato, Sí, idioma. quería ver. Idioma Sí, falta del paciente. me El idioma es salté. el español. Ya. ¿Y qué doctor lo interna? Es el doctor Varas. ¿Varas? Varas. Y ahora sí podría saber de la ectoscopía. Ya. Su estado de Endoscopía, gravedad, ya. Y no grave. su edad aparente. Edad aparente, 51 años. ¿Alguna fase del paciente? Fase no característica. ¿Y algún signo destacado? Sí, coloración. Mm, eh, en las mejillas se notaba una coloración que estaba, no eritematosa, sí, pues eritematosa, póngale. Ya, doctor. Ya, pues, ahora sería la enfermedad actual. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Qué lo motivó al paciente, no? ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí, le estoy escuchando. Sí, doctor, tengo un poquito de problemas de internet, no sé si se me va un poquito el audio. Sí, ¿qué le motivó al paciente a ir al hospital? Sí, bueno, no me pregunte a mí, sino pregúntele al paciente. Señor Carlos, ¿por qué vino al Sí, hospital? ¿Cuál fue su motivo? correcto, sí, porque tenía escalofríos y fiebre. ¿Estos escalofríos, hace cuánto tiempo lo tiene? Hace 7 días. ¿A la par con la fiebre? Sí, ¿Aló? sí, sí, estoy escuchando. Se- Sí, doctor, se me va el audio. Ya, me dijo 7 días, ¿no? Los escalofríos y fiebre, Sí. 7 días, ¿no? Y ¿qué hizo para, o si no, qué cree que detonó eso? Sino, qué hizo último momento que apareció la escalofríos y fiebre? Ya, pero cuando el paciente dice que tiene fiebre, ¿qué le preguntan? 7 días. Si lo llegó a Siete. cuantificar. Claro, si lo cuantificó. Sí lo cuantificó. ¿Cuánto, Tenía 40 grados. cuánto, señor Carlos? Grados. ¿Ha aparecido esta medición estos días? Ya, ¿qué más le preguntan ahí eso de la cuantificación? La hora en la que aparece. No, claro, pero sobre todo si fue cuantificada oralmente, ¿dónde, no? Eso no Ah, si quieren lo colocan en historia, si no, no, pero siempre se le pregunta al paciente. Entonces tuvo 40 grados. ¿Qué más preguntan?
¿Qué más preguntan? La hora de aparición de, si es que es junto al escalofríos o aparte. Pero ¿qué es más importante? Casi siempre cuando un paciente tiene escalofríos, tiene fiebre. Pero ¿qué preguntarían? ¿Qué es importante acá? ¿Qué sería importante? Porque tienen que ir desmenuzando un poco los síntomas, ¿no? ¿Qué más le preguntaría? Acá tendrían que determinar ustedes qué fiebre es, ¿no? ¿Saben cómo se clasifican las fiebres? Ya creo que lo hemos dicho, ¿no? El grupo anterior creo que fue. ¿Cómo se clasifica la fiebre? Eso les enseñaron también en fisiopato, pero Es continua eso, doctor. ya, fiebre continua, ¿qué más? Fiebre, Había Intermitente, ¿no? continua, intermitente, ya, fiebre Remitente. continua, intermitente, remitente y recurrente. Son los y cuatro recurrente. tipos más característicos, ¿no? Y entonces determinen, pues, qué tipo de fiebre es esta. ¿Qué es fiebre continua? Que su variación diaria no sobrepasa un grado un Correcto, grado no centígrado. sobrepasa. Y no llega a la normalidad nunca, ¿no? No más de un grado, o sea, 40 grados, 39 grados, no llega a la normalidad nunca. Entonces, en este paciente, pregúntenle. Vamos a definir para que sepan, para que no queden con ese vacío. Ese fiebre continua. Fiebre remitente, ¿cuál es? En Cuando este está caso, en sí picos altos sobrepasaba el y grado. ¿Cuándo qué? No, Pari, se apagó tu audio. Remitente, fiebre remitente. Ya, para no demorarnos tanto, les voy Sí, a ir doctor. diciendo. Oscilaciones mayores a un grado, pero que no llegan a ser temperatura normal. Correcto, esa es la remitente. Fiebre recurrente, Ahí sí llegaba a la temperatura normal, pero era como que igual que la continua, pero sí llegaba a la pero, temperatura pero normal. dentro de las 24 horas, ¿no es cierto? O sea, va hasta lo normal, pero dentro de las 24 horas. Y la intermitente es que tiene intermitencia 2, 3 días, etcétera, ¿no? Bien, entonces, a ver, preguntando acá cómo es. Sí, tenemos que ver si es que esos 40 grados varió al paciente, ¿no? Hubo Claro, variación en esa temperatura. claro, tienen que preguntarle al paciente. Sí, señor Carlos, ¿varió su temperatura en días o se mantenió estable? Claro, ¿cómo era su temperatura primero durante el día? Usted en la mañana tenía la misma temperatura, en la tarde, en la noche. Sí, no variaba mucho, a veces 39, a veces 40. ¿En esos 7 días ha estado con esa temperatura? Sí. Entonces ya saben, es fiebre continua. Seguimos con la historia. ¿Qué más le preguntaría? Mm. Si es que tuvo algún tipo de dolor o alguna dificultad para caminar, ¿O dificultad para qué? Para para realizar respirar. un lado.
Para respirar. ¿Cuál es la definición de disnea? En la clase les hice. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? Falta de aire, que se cansa, que no sé cuál. ¿Ha tenido dificultad para respirar? ¿Qué es lo más común? Sí, sí he tenido dificultad. O sea, tiene disnea este paciente. Sigan preguntando. Algo que tiene que ver siempre con el aparato respiratorio. A ver. Mm, mm, ¿Tiene tos, señor? ¿Tiene tos? En este caso, sí, tos. Sigan preguntando. Bueno, para saber más de la disnea también, doctor. Si esto es en las mañanas o Sí, primero. permanente, constante era. Está dentro de la clasificación constante. Y con respecto a la tos, ¿tenía acompañado de algo con expectoración o pura? Claro, eso es lo que hay que preguntar, es Fundamental. fundamental. Sí tenía expectoración. ¿Y me puede relatar un poco más sobre su expectoración? ¿Tenía algún color particular? Claro, ¿Algún tiene que olor? preguntarle de qué color es la expectoración. ¿De qué color es la expectoración, señor? Sí, de color, era amarillo verdoso. Tal vez, ¿qué le preguntarían adicionalmente a este paciente? Siempre relacionado con la expectoración. Mm, Tal vez Puede podría ser ser el algo olor. parecido. No, 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 expectoración, estamos en expectoración. Entonces, el señor está diciendo amarillo, verde, y tenía sangre, rasgos de sangre. Sí, sí, tenía rasgos de sangre. De ¿Había inmediato, presencia de espuma ¿cuál es la importancia de esa pregunta? para ver si hacía hemoptisis? Claro, pero estos son rasgos de sangre. Si el paciente hubiera vomitado sangre en una cantidad pues, de 200, 300 o más, entonces, claro, hacen la diferenciación entre hemoptisis y hematemesis. Acá ya no hay necesidad porque va acompañando la expectoración por rasgos de sangre. Inmediatamente, ¿qué otra pregunta le hacen al paciente? Mm, Con respecto a la sangre, No, no, otra. ya con la Porque expectoración. hay casi síntomas principales, síntomas en el aparato respiratorio que casi nunca faltan, que uno debe preguntarle si es dato negativo o es negativo. Bueno. Pero acá siempre hay que preguntar si tiene dolor. A ver, pregunte sobre dolor. Sí, me acuerdo, tenía alguna molestia, algún dolor en su Sí, pecho sí, sí, dolor, sí. y ese dolor, ¿hace cuántos días tiene? También hace 7 días. ¿Y en dónde se localizaba? Sí, en ¿Me lo en el podría lado señalar? izquierdo. Sí, en el lado izquierdo. Señala al paciente en el lado izquierdo. En el tórax, pero en el lado izquierdo. ¿Y cómo era ese dolor? ¿Era algún tipo de Sí, puntada, es pesadez? como, sí, ¿Sentía algo como en su cuerpo? correcto, como puntada. Y considerando que el dolor, el número 10 es el máximo dolor que tiene y uno es el mínimo, ¿en qué número usted estaría? Como 3 o 4. ¿Y ese dolor se llegaba a irradiar o se iba a otro lado? No, no, no es irradiado.
¿Y había alguna posición, algo que lo calmaba el dolor o lo aumentaba? No. Pero cuando un paciente tiene dolor en el tórax, ¿qué le ¿Con pregunta a uno? inspiración? Correcto. Y aumenta Aumentaba. cuando inspiro, cuando tomo aire. ¿Y este dolor apareció bruscamente o fue así que no se dio cuenta También, progresivo? también junto con mi enfermedad. Apareció repentino, o sea. Sí, sí, ¿Y usted hizo algo para calmar ese dolor? ¿Tomó alguna pastilla? ¿Fue a la farmacia? sí, sí acudí a una farmacia ¿Y qué compró o qué tomó? y me indicaron paracetamol. Bueno, mm, eso sería todo, doctor, de parte de enfermedad actual. Todavía falta. Cuando un paciente les dice que se automedicó, ¿qué le pregunto más? Mm, ¿Por cuántos días tomó? ¿O No, la que sea, cantidad? tomó paracetamol, ¿qué tomó? ¿Qué pastillas? ¿Qué fueron pastillas en este caso? ¿De cuánto? Todo eso se indaga, de 500 miligramos. ¿Tomó algo más? Sí, me indicaron amoxicilina. ¿En cómo le indicaron amoxicilina? En pastillas. ¿De cuánto? De 500 miligramos en este caso. ¿Cada, cada cuánto tiempo? Cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo lo tomó? Por 3 días. Todo eso tiene que ser en forma pormenorizada. Sigan con el interrogatorio. ¿Y tomó algo aparte más para ayudar su flema? Tal No, vez nada algún más. expectorante. No, no, nada más. ¿Qué le preguntarían inmediatamente al paciente? Mm, Sí, con eso calmó su dolor. Correcto, sí, no su dolor, su proceso. Tu proceso. ¿Qué pasó? Porque le están dando antibióticos también, sobre todo, ¿no? Entonces, no mejoró, no mejoré. Entonces, continúen con el interrogatorio. ¿Qué le preguntarían de inmediato? Mm, Después de las pastillas. Le preguntan si la fiebre continuó. Sí, continuó, porque tienen que hacerle un seguimiento a través del tiempo. Sí, continuó. ¿De cuánto? 40 grados centígrados. También la dificultad para respirar continuó. Sí, continuó. ¿Cómo continuó? Sí, se acentuó. ¿Continuó con la tos? Sí, con la tos continué. ¿Cómo fue? Fue más exigente, fui tosiendo más. ¿Y siempre se acompañaba de expectoración purulenta? Sí, se hizo más abundante. ¿También con rasgos de sangre? Sí, también con rasgos de sangre. ¿Y el dolor torácico? Sí, el dolor se acentuó, se hizo más intenso. Entonces le pregunté, ¿y qué hizo? Bueno, por ese motivo acudí al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Y ahí acaba el relato de esta enfermedad. Si quieren, le preguntan, qué le dijeron en emergencia? No me dijeron nada. ¿Hicieron algún examen? Sí, un hemograma, una placa de tórax, perfecto. Y me iniciaron un tratamiento que no me dijeron. Y de ahí, ¿qué pasó? Me hospitalizaron al pabellón E1. Bien, entonces ese es el relato de este paciente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales acá?
el, el dolor torácico como primero, porque nos está indicando que es algo netamente respiratorio junto con la disnea y la tos. Pero en primer lugar sería el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué el dolor? Nos está indicando que es en el lado izquierdo y tipo de puntada. ¿Cuál es el Sí, síntoma principal? Perdón, ¿cuál es la definición del síntoma principal? ya es que este síntoma nos va a poder orientar hacia un diagnóstico. Ya, perfecto. Busquen ahí cuál de los síntomas los orientan al diagnóstico. El dolor tipo puntada, me acuerdo que había uno que decía así, pero ahorita no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero eso me orientaría a buscar una enfermedad de tipo respiratorio. Ya, pero dice, voy a buscar una enfermedad, ¿no? El síntoma principal es el que me orienta al diagnóstico. ¿No les llama la atención a ustedes que este paciente expectore sangre? Pero dijo rastros de sangre, no era sangre así Pero, pero, propiamente dicho. pero permaneció con rasgos de sangre siempre. Nada. Si un paciente expectora sangre, ¿qué se imagina? Como primera impresión, tuberculosis. Era la Bueno, primera impresión. no, yo no les pido diagnóstico. Yo les pido a dónde los orienta. Porque estamos en semio, no sé. Ya, está afectando las vías aéreas bajas. Las vías aéreas bajas sangran con frecuencia, o sea, hay patología que con frecuencia hay desangrado, o es el parénquima pulmonar. Debería ser el parénquima, con más frecuencia, ¿no es cierto? Entonces es importante. El sangrado los orienta ¿a dónde? En primer lugar, al parénquima pulmonar. También puede ser a veces en vías aéreas, pero generalmente parénquima pulmonar. Entonces, la expectoración, trató con expectoración purulenta y con rasgo de sangre, o hemoptóica se llama eso. Es primer lugar porque los orienta al parénquima pulmonar. En segundo lugar, ustedes podrían colocar de repente, a ver, ¿qué colocarían? Pues yo, si no, yo soy el que estoy haciendo historia. En segundo lugar, ¿qué pondrían? En este caso sí sería el dolor, doctor. Bueno, podría Dolor, ser dolor ya. Vamos a parte colocar el dolor. izquierda, puntada, ¿Por, por qué dolor? que está localizando el doctor en el lado izquierdo y Ya, su pero, característica es tipo puntada. Y y además de todo es que aumenta con la inspiración. ya ahí, ¿a dónde nos localiza? Una afectación respiratoria. Muy amplio, muy amplio. Mm, Tipo pleurítico puede ser, porque aumenta Pleural, con la inspiración. pleural. Compromiso pleural, ya les he dicho, ya hablamos eso en la parte de neumotoras. Compromiso pleural. Entonces nos Pero orienta más a algo más exacto, ¿no? A la pleura también. ¿Qué otro síntoma principal podría tener este paciente? mm, en este caso la fiebre podría ser indicador de alguna Por infección. supuesto, la fiebre, fiebre continua. Ustedes han establecido que es una fiebre continua. Pocas enfermedades presentan fiebre continua. Entonces la fiebre continua. ¿Y qué otro dato es importante también acá?
La Y ya Disney. podría la Disney en cuarto lugar. Es condicionada por otras cosas, ¿cierto? Entonces ya tienen sus síntomas principales ahí en el paciente. Y luego, tiempo de enfermedad, ¿cuánto tiempo tendría el paciente? Los 7 días. 7 días. Forma de inicio, Un inicio brusco. brusco. Episodio actual, Mm, igual sería 7 días. igual, correcto, igual. Curso de la enfermedad, Ah, ya, este ha sido progresivo. progresivo. Entonces ahí quedamos ya. Ahí está nuestro relato ya. Que ya nos orienta bastante, nos orienta una barbaridad, ¿no? Bastante. Entonces, vamos a ver si hacemos las otras cosas un poco rápido para llegar de frente al aparato respiratorio. Y lo otro lo hacemos rápido, yo les voy a responder también de forma muy rápida, ¿ya? Pasamos a funciones biológicas. Pero depende de ustedes que avancemos. Sí, doctor. Ya, vamos a. Ya tocaría funciones biológicas. En cuanto a su apetito, señor Carlos, ¿cómo estaba? Sí, el apetito disminuye. Y su sed, Aumentada, mm, en cuanto a su orina, ¿cuánta cantidad orinaba? y más o menos 1000. ¿Tenía algún color característico o era No, normal? no, como siempre. ¿Había algún cambio de olor? No, ¿Había presencia de espuma? no. O sea, sí presencia, pero desaparecía. Desaparecía. Ah, ok. Y en cuanto a sus veces que iba al baño, ¿con qué Eh, frecuencia iba? unas 4 veces al día. ¿Y esto era todos los días? En cuanto a la deposición, ¿no? Sí, a la Ah, posición. no, ya, ahí estoy equivocándome. Una vez al día. Ah, ya. Ya, sí, sí. Y todos los días era una vez. Todos los días. Correcto, todos los días. ¿Notó algún cambio de color? No ningún cambio. Y su olor También, como siempre, conservado. como siempre. En cuanto a su consistencia, ¿cómo lo veo? Eh, sí, sólida. ¿Y qué cantidad hacía en el baño? Sí, regular cantidad, como siempre. Como siempre. Ujú. ¿Y había alguna presencia de moco de sangre? ¿O era normal? No, no había moco ni sangre. En cuanto a su sudor, ¿hubo algún cambio o era normal? Normal. Sí, sudaba cuando tenía fiebre. ¿Y este sudor a veces era en la noche o durante el día? Sobre todo cuando tenía fiebre, casi todo el día, noche. Y en cuanto a su peso, ¿usted sintió que ha aumentado, ha disminuido No, no ha habido su ningún ropa de cambio, baño? ningún cambio. Mm, y en cuanto a sus horas de sueño, Normal, más ¿cuántas horas más o menos?
unas 7 horas. ¿Dormir? No ninguna. ¿Y conciliaba bien el sueño? ¿Sí? Podía dormir allá. ¿Y toda la noche es un sueño uniforme o a veces se despierta? Normal, no despertaba. ¿Y cómo está su estado de ánimo actualmente? Sí, decaído. Ya, ahora pasaremos a los antecedentes. Correcto. Bendito doctor. Ya. Bueno, me dijo que siempre vivió en la residencia actual de los Codornices, ¿no? Sí, ¿Alguna ocupación anterior a ser a soldador? no ninguna. Mm, ¿Su tipo de vivienda cómo es? ¿Es de material noble? Y material noble. ¿El tipo de techo es de cemento o es de calamina? Cemento y ladrillo. Mm, ¿Cuántas habitaciones hay en su casa? Hay 4 habitaciones. ¿Y cuántas personas habitan ahí? Hay 3 personas. ¿Cuenta con agua, luz y desagüe? Sí, Mm, ¿El paciente cómo está vestido, doctor? ¿Está sí, de limpio? acuerdo. ¿Está Sí, de de acuerdo a la acuerdo al estación? estado. Usted tendría que preguntarle, ¿usted viste de acuerdo a la estación? Sí. Ya la conservación y limpieza, pues bueno, es un paciente que está en un pabellón es difícil determinar, ¿no? Podría de Claro, repente preguntarle, ¿no? Es sí, es buen dato. buena conservación y limpieza, ¿no? Ok, doctor. Y en cuanto a su alimentación, ¿cuántas veces al día come? 3. 3 al día. En el desayuno, ¿en qué consiste su desayuno? Y vaso de leche con café, un sándwich de jamón, ¿Eso es todos los días? Casi siempre. todos los días, sí. Y en cuanto a su almuerzo, Generalmente arroz, menestras, papa, yuca, ¿y qué tipo de carne consume? pollo o pescado. Y en cuanto a su cena, eh, Muy ligera, una infusión un- o un sándwich de pollo o de jamón. ¿y usted recuerda sus vacunas, señor Carlos? ¿En qué vacuna? No, no, pero dicen que me pusieron todas. ¿Y su tipo de ingreso lo considera alto, moderado o Más o bajo? menos, unos 3.000 soles mensuales. Ya, ¿usted sabe cómo nació? ¿Fue parto natural o cesárea? Y el natural,
¿Sabe si es que su madre tuvo alguna complicación? Ninguna. ¿Sabe cuánto pesó o cuánto talló al nacer? Sí, 3 kilos, 60 centímetros. Mm, ¿A qué edad levantó la cabeza o levantó el tronco? O no, No no sé, no sé esos datos. Mm, ¿Y a qué edad, sabe usted a qué edad dio sus primeros pasos? Al año 2 meses. ¿Sabe a qué edad dio su primera palabra? Igual al año 2 meses.